Pentágono anunció una operación militar en el Mar Rojo para garantizar la libertad de navegación. En realidad se refieren a barcos cargados con petróleo o armas que no pueden llegar a Israel. Si prestas atención, se trata de una tercera guerra mundial petrolera, porque en la maniobra están varios países, entre ellos el Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos y España. Según el Pentágono, buscan garantizar la libertad de navegación de todos los países y reforzar la seguridad y la prosperidad regionales. Pero todo el mundo sabe que se trata de una ruta marítima donde pasan 4 millones de barriles de petróleo al día. El petróleo es la sangre que le da vida a la economía mundial. Eso quiere decir que los países con mayores reservas de petróleo y gas estarán siempre involucrados en los conflictos entre poderosos grupos económicos del petróleo y armas. Pero también quiere decir que los países por donde pasan las rutas de transporte petrolero también son arrastrados a esos conflictos. El político y militar Ali Abdallah Saleh, quien fue el primer presidente de Yemen y luego fue asesinado en diciembre del 2017, dijo una frase profética que explica la importancia de las rutas marítimas del petróleo. Quien tenga las llaves de Bab el-Mandeb y de Hormuz no necesita la bomba atómica. Y es verdad, si usted ubica en el mapa el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, la imagen del conflicto es muy obvia y hay dos países claves con esas llaves, Yemen e Irán, ambas naciones arrastradas a la guerra mundial por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad un proyecto de cese al fuego en Gaza, los hutíes yemenitas bloquearon en represalia el estrecho Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico. Así que ningún barco puede llegar al puerto israelí de Eilat. Desde el 9 de diciembre existe la amenaza yemenita contra toda embarcación vinculada al ejército de ocupación israelí de no permitirle pasar por el Mar Rojo, a menos que puedan llegar a Gaza suficientes alimentos y medicinas, lo cual Israel no va a permitir. En otras latitudes del mismo conflicto, puesto que se trata de control energético, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la ruta marítima del norte alcanza una efectividad mayor que la del Canal de Suez. Y añadió que cuentan con la capacidad del rompehielos atómico líder de cortar los hielos, sin ningún problema y prácticamente sin obstáculos. No es poca cosa, porque esa ruta marítima del norte tiene 5.600 kilómetros, se extiende de los mares de Barents y Kara en el noroeste de Rusia al estrecho de Bering en el este y es la vía marítima más corta de Europa a Asia. El problema es que está cubierto de nieve y de hielo la mayor parte del año. Pero también podemos encontrar que en el diario británico The Economist informan que desde el 15 de diciembre 4 de las 5 mayores compañías de portacontenedores del mundo, la CMA, CGM, Hapag-Lloyd, Maersk y MSC, suspendieron sus servicios en el Mar Rojo, que es la ruta por la que pasa el tráfico procedente del Canal de Suez, y ante los ataques de los militantes hutíes a embarcaciones internacionales, decidieron suspender el tránsito por esa vía. El problema de esta guerra mundial petrolera es que la narrativa de las poderosas empresas mediáticas la niega, la encubren y cuesta explicarla a la opinión pública. Yo recomiendo 3 estrategias para orientarse en lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y eso nos permite relacionar hechos que en la narrativa mediática mundial no se asocian
Ni siquiera se debaten. Por ejemplo, primero, hacerle seguimiento a la diplomacia. Pero al hacerle seguimiento a la diplomacia, tienes que prestarle atención más a lo que se hace y no a lo que se dice. Por ejemplo, Israel aceptó a regañadientes un primer cese al fuego para intercambiar prisioneros. Luego violó ese acuerdo y posteriormente reconoció su responsabilidad en el caso de los rehenes que mató por error mientras siguen las protestas por los demás retenidos. Esos hechos desmienten los supuestos avances de Israel en acabar con Hamás. Pero las contradicciones diplomáticas no cesan allí. El veto de Estados Unidos al proyecto del cese al fuego fue el colmo del cinismo y por eso los hutíes yemenitas atacaron donde les duele, es decir, en el transporte marítimo de petróleo y armamento. Por eso el Pentágono lidera una coalición de países en una maniobra militar y el presidente israelí Isaac Herzog declara en una reunión con 80 embajadores de todo el mundo en Jerusalén que Israel está preparado para otra tregua y ayuda humanitaria para que se realice la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. En Venezuela, eso se conoce como recular, ir hacia atrás, meter un frenazo. En esa estrategia de estar pendiente a lo que se hace y no a lo que se dice, la diplomacia europea hizo lo mismo, al ratificar las sanciones contra Venezuela para luego firmar un acuerdo con PDVSA a través de la Repsol. La transnacional española firmó 7 anexos y unidades de negocios que facilitan el crecimiento de la industria venezolana. ¿Por qué la firman? Porque es un negocio petrolero, en medio de una guerra petrolera. Si pudiesen robarse el petróleo como lo hace Estados Unidos en Siria, lo harían, pero no pueden. Ahora, con Venezuela es más fácil negociar. Primero porque nuestra producción está muy por debajo de los recortes en producción que se acuerdan en la OPEP. Y segundo porque estamos muy cerca y no hay piratería anémica en el transporte marítimo. Y tercero porque nuestro modelo económico es vulnerable. Nuestra mayor fortaleza sigue siendo ideológica y política. Y eso se ve cuando sabemos movernos en la diplomacia petrolera. Aunque todavía no tengamos, por ejemplo, una silla oficial en los BRICS, seguimos teniendo autonomía política. Eso no lo tiene Argentina. Por ejemplo, basta con un pellizco del Fondo Monetario Internacional para que todos los planes políticos y económicos que se diseñen en Argentina se retrocedan a la década perdida de los 80. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Milei en este momento? En segundo lugar, yo recomiendo hacerle seguimiento a las informaciones que no se dan ni se debaten en las grandes corporaciones mediáticas. Por ejemplo, usted nunca verá una entrevista a los judíos que siempre se opusieron al Estado de Israel. Tampoco verá un debate sobre la ausencia de auditoría a los presupuestos de gasto militar. Y en tercer lugar, que tiene que ver con esto del gasto militar, yo recomiendo hacerle seguimiento al dinero. Por ejemplo, los fabricantes de armamento acumularon 32.700 millones de ganancias en las bolsas luego del ataque de Hamás a Israel. ¿Y por qué? Porque hicieron negocios. Por ejemplo, empresas como Northrop Grumman, Thales Group y Lockheed Martin registraron un repunte de más del 10% en el mercado accionario desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Para que tengan una idea, Lockheed Martin, que es una empresa armamentista norteamericana, ha recibido más de 5.700 millones de dólares en contratos con Israel y aumentaron su cotización en el mercado de valores un 10% desde el pasado 7 de octubre. Si esta empresa tiene el poder de lobby
para elegir senadores republicanos o demócratas, o elegir presidente de Estados Unidos republicano o demócrata, lo va a hacer con el objetivo político de incrementar gastos de defensas para seguir firmando contratos. Es decir, ¡viva la guerra! En conclusión, esta guerra mundial es petrolera y se extiende y arrastra a más países al conflicto, puesto que Biden está alertando que ahora Rusia quiere atacar ni más ni menos que a la OTAN, como si ese organismo maléfico de perros de la guerra fuese una nación indefensa que hay que proteger. Claro, este discurso es un mensaje para disuadir a los republicanos que le están negando dinero para el negocio de la guerra en Ucrania. Por otro lado, Israel insiste en que no terminará hasta acabar con Hamás. Eso es una verdadera estupidez, porque tendrán que anexar a la lista de exterminio a Yemen, Líbano, Siria, Irán y un largo etcétera, que tendrán respuesta de igual magnitud. Rusia y China están en esa lista, pero ambas naciones ya se ubicaron estratégicamente en la ruta de retirada de Estados Unidos, es decir, en América Latina. Se me antoja que se parece a la caída de Roma, que por llevar la guerra tan lejos lo perdió todo.